Desde luego una referencia a la ejemplaridad nunca falta, pero no puede ir, creo que mucho más allá, porque la infanta Cristina no forma parte de la Casa Real y porque además su renuncia es un acto personalísimo que solo lo decide ella y no lo puede decidir nadie más, y menos el rey, si renuncia a esos derechos. Por tanto, esperemos un buen discurso del rey mañana, haciendo referencia a todos los problemas del país, pero sin entrar en cuestiones puntuales. Yo no lo espero. Es que creo que no procede. Me parece improcedente. Cristina, estoy hablando yo. Me parece improcedente que haga una referencia de ese tipo. Empezando por el final, a mí no me parece procedente, me parece absolutamente procedente que haga una referencia. Es decir, si resulta que los españoles cuando están escuchando el discurso de Nochebuena pues oyen hablar de la crisis, o cuando ha habido un problema más grave que el que tenemos ahora mismo de terrorismo, de la cuestión del terrorismo, si ahora hay un problema de corrupción, si este caso se está investigando, si toca directamente a la familia del jefe del Estado, ¿cómo no se va a pronunciar? Eso nadie lo entendería. Segundo, hasta este momento yo creo que podíamos debatir o discutir si procedía o no la renuncia a los derechos dinásticos. En este punto en el que estamos ya, yo creo que eso es inexorable. Inexorable. Y luego sobre lo que dice el juez Castro, yo estoy bastante de acuerdo en lo que plantea y en cómo lo plantea. Y voy a destacar 4 puntos. Primero, algo que es muy elemental, la igualdad de todos los acusados. Punto. Segundo, la igualdad de todos los acusadores. Es decir, la acusación, en este caso, manos limpias, dice el juez, tiene derecho a estar en este proceso porque no se le ha hecho un daño particular al Ministerio de Hacienda. Se le ha dicho, como decías tú, un daño global a los intereses colectivos de los españoles. Hacienda somos todos. Y para mí lo más importante, que es también lo más obvio, el juez Castro ni condena ni exculpa, simplemente está diciendo que esta persona es necesario que esté en el juicio. Y en relación a lo que tú apuntabas, Inés, date cuenta de lo que dice, hay unas líneas que a mí me parecen muy significativas, cuando se habla de que el fiscal y la abogacía del Estado se han puesto de acuerdo y creen que la infanta no tiene que estar en este proceso, ¿no? Y entonces dice el juez Castro, hablando de la Fiscalía y de la Abogacía, ni la unanimidad eximiría a este instructor de valorar el material de cara a decidir sobre la apertura del juicio oral, ni la discrepancia habría necesariamente de conducir a la desestimación de todo este material. Yo creo que está bien planteado, de verdad, Isabel, y las personas se defienden en un juicio. Bueno, yo, desde luego, yo también como Edurne, a lo largo de toda esta instrucción, yo estaba viendo que este juez tenía empeño en sentar a la infanta, incluso lo reconoció en una testifical, que iba la mujer de Torres, le dijo, ayúdeme usted a inculpar a la infanta, es decir, cuando la otra se quejó de un trato desigual, etcétera. Yo creo que, bueno, pues lo ha traído muy por los pelos, muy fuerte, él iba con ese objetivo y, bueno, pues de momento lo ha conseguido. Ahora, hay un recurso que sería un precedente, no hay ningún precedente, sería el primero, porque los abogados entienden eso, que se ha metido en la legitimación de la acción popular y eso se puede discutir. Bien, ese es un tema jurídico que podrá prosperar o no prosperar. Ahora mismo ya hay una situación en la que, más allá de cómo vaya todo el proceso, y de que, bueno, pues la infanta ya está en una posición absolutamente, vamos, fuera de lo que se puede exigir a la Casa Real, yo, en la pregunta que hacías de si debe renunciar, y lo que apunta también el editorial del País, yo creo que ya debía haber renunciado hace muchísimo tiempo, que hubiera sido mucho más fácil y que desde luego ya es obligada la renuncia, o sea que ahora ya no cabe que no renuncie. Pero aquí hay un problema que comentábamos precisamente el otro día María Antonia y yo y más gente, que es que hay que regular o dar forma a esa renuncia por una vía que está prevista en la Constitución, que es el precedente que tenemos, es la abdicación del rey, habría que ir a una renuncia por la vía de una ley orgánica. Si pudiera ser un decreto sería mucho más fácil, pero como hay ese precedente de la abdicación por vía de ley orgánica, pues igual resulta que hay que hacerlo por esa vía, con lo cual el lío es descomunal, porque hay que ir al Parlamento, tienen que opinar todos, y aunque hubiera pacto PP-PSOE, como lo hubo en su momento para la abdicación, y aquí yo creo... O sea, se abriría, Cristina, un debate sobre otra vez, y bueno, eso es un lío, oiríamos de todo, pero bueno, yo creo que somos maduritos los españoles. Exactamente, y aquello se solventó muy bien. Esto viene por lo que viene, la culpa no lo tiene ahora que haya el debate lo tendrá quien, como dijo el rey, no ha sido ejemplar. Porque lo dijo el rey Juan Carlos, ¿eh? Sí, sí. O sea que esto es por la parte que nos toca, o con la parte que toca en cuanto a la institución, a la monarquía, que desde luego... Aquí lo hemos dicho, lo habéis dicho ahora todos, evidentemente los pasos que está dando el rey
son enormes, con actuaciones inéditas también. Por ejemplo, auditoría externa de las cuentas de la Zarzuela, en fin, todo tipo de pasos que ahí están al alcance de todos. Pero vamos a concluir este asunto con respecto al resto de los encausados, porque, oye, es una colección de personas que, empezando por Jaume Matas, son 4 nuevos delitos, prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias. En este momento está en prisión cumpliendo 9 meses, pero ahora se le piden 11 años. Diego Torres, el que fue socio de Urdangarín, 9 delitos, penas de hasta 22 años y medio. Urdangarín, ya relatábamos también ayer, la colección de delitos, hasta 8 delitos. Estamos hablando a Iñaki Urdangarín. En fin, Diego Torres, como les digo, 9 delitos, penas de hasta 22 años y medio de cárcel. Ana María Tejero, que es la mujer de Diego Torres, los mismos delitos que su marido. Y así suma y sigue el resto de los imputados, que pues es una causa que empieza de manera casual, porque se encuentra una carpeta del sobrecoste de la obra del polígono del polideportivo, del polideportivo Palma de Arena, aparece una carpetita con los sobrecostes, se pone a investigar y de forma casual, fíjense, aquí ha aparecido la madre de todas las corrupciones. Así que os pido también una valoración sobre el resto de los acusados, lo que está en entremano, empezando por la que le puede caer al que fue presidente de la Comunidad Balear y ahora está en la cárcel, Jaume Matas. Bueno, es que este caso es un exponente, por una parte, de la falta de escrúpulos de algunas personas concretas, pero luego también de la alegría, frivolidad y otras cosas peores con las cuales se ha manejado durante años el dinero de las instituciones. Y esa es la parte aún más preocupante, cómo desde instituciones públicas se han tomado determinadas decisiones de contratos sin comprobaciones, de contratos millonarios, y en este caso simplemente porque quien pedía esos contratos era Urdangarín. Pero yo digo, oye, y yo quiero que se revisen, pero todos, porque sobrecoste en la obra pública española, yo creo que lo que hay que preguntarse es ¿dónde no ha habido sobrecoste? Bueno, ya, esta es la todos segunda, los sobrecostes llevan carpetitas donde aparece toda esta maraña de corrupción. Yo te he escuchado a ti decir, María Antonia, yo he dicho, una cosa es el proceso concreto del que estamos hablando y otra cosa es la forma de proceder de las administraciones públicas con carácter general. Yo siempre lo he dicho aquí, evidentemente ser el yerno del rey anterior pues probablemente es un plus para llevar a cabo determinadas actividades con las administraciones y con la empresa privada. Pero es que no solo es eso, es que con carácter general las administraciones proceden así, salvo que sean adjudicaciones de contratos. Cuando se firman convenios se suele hacer así, o sea que esto no es una excepción. Por tanto, ahí sí que habría que revisar toda la legislación española. Tú vas más lejos porque pides las cuentas de todo lo que se ha hecho en el país. Pues ojalá vinieran todas esas cuentas y se pudieran analizar y pudieran existir auditorías, hubiera transparencia. Una pregunta, ¿habéis visto yo ahora cada vez que hay inundaciones en el AVE de Gerona? ¿Habéis visto que se ha inundado la estación? Tremendo, oye, recién inaugurada. Bueno, claro. Nadie se pregunta cuánto ha costado, cuánto sobrecoste ha tenido. Y encima están inundados. ¿Alguien se puede llegar a preguntar a Fomento, oiga, cuánto ha costado esta estación de Gerona? Porque yo cada vez que les veo inundado digo, ¿y lo que nos habrá costado los españoles? Sí, y alguien se pregunta, con los sobrecostes, ¿ahí hay sobrecoste? Con los sobrecostes pasa un poco como con los sobresueldos. Evidentemente no son ilegales. Si tú haces un trabajo extra, pues tienes que tener un sueldo extra. Y si tú resulta que planificas una obra, me da igual que sea el velódromo Palma Arena, que reformar el cuarto de baño de tu casa y luego aparece un pequeño imprevisto, pues lógicamente el subsanar esa situación que viene sobrevenida tiene un coste. Ahora, en el tema del Palma Arena, y voy a lo que tú estás planteando de esta estación, la cuestión no es solamente que se pase de 48 a 110 millones de euros, de 48 a 110 millones de euros, sino, desde luego, dónde se metió ese dinero en forma de comisiones ilegales, primero, y por qué el resultado fue una auténtica chapuza. Porque hacen un velódromo que resulta que las maderas se abrían y allí no se podía competir a los 2 días de inaugurarlo. Ya te digo. Entonces, no que nos suena, hombre, que nos suena. No es solamente que se haya metido la mano, es el resultado que es una auténtica chapuza. Y yo quiero decir una cosa en ocasiones es una chapuza. Quiero decir una cosa no solo de los que tienen que ir a juicio, sino de los que no tienen que ir a juicio. El caso, por ejemplo, del vicealcalde de Valencia, el señor Grau, al
al que los socialistas valencianos evidentemente lo consideraban culpable y uno de los primeros, pues resulta que se ha sobreseído todo lo que tiene que ver con él y que el Ayuntamiento de Valencia, por consiguiente, queda fuera de toda esta película. Y sin embargo... la condena pública, el juicio público pero y el Grau juicio ya no aparece. político... Como el juicio ya se lo han hecho los socialistas valencianos y algunos medios de comunicación, y además en una rueda de prensa metió la pata porque se comportó muy mal con los periodistas, pues ya no hay nada que decir de él. Bueno, pues a mí sí me gustaría decir que es una persona que han aparecido una serie de elementos que le podían conducir a juicio y finalmente el juez ha dicho no, este señor no tiene nada que ver. Bueno, que eso es importante, ¿no? Porque hombre, ¿quién repone? Y de vez en cuando hay que decirlo. Hombre, claro que hay que decirlo. Yo sobre esto no he visto una línea. Os quiero decir, en portada. Claro. No he visto esa portada resarciendo el daño de quienes se ha dicho que eran unos chorizos porque tal, Grau, en Valencia. Ni pues una portada. Hombre, viene bueno, cuando Grau lees y el el texto, Ayuntamiento, porque al final era Grau, era Rita Barberá y al final era el totum revolutum. Todos chorizos, todos chorizos. Claro. Ya la condena pública y política por parte de quienes les han acusado, no he oído que se retracte nada, ni lo oirás. Tú has preguntado, Isabel, hace un momento que qué opinábamos del resto de las penas de los encausados en este proceso, pues Urdangarín, Torres, Matas, etcétera. Yo creo que las peticiones que se han hecho son mucho más fuertes de las que se hubieran hecho en una circunstancia de alguien que no hubiera sido conocido. El hecho de que esté ahí Urdangarín ha atraído toda la presión social, ha atraído toda una situación en la que, a mi juicio, han resultado estas personas de peor derecho que otras. Es decir, han sido, la ley se les está aplicando, se les va a aplicar con mucha más dureza que a otras personas. Hay quien defiende que esto debe de ser así, puesto que al exigir una ejemplaridad en su comportamiento, pues deberían también a la hora de la justicia. Yo creo que no. Ejemplaridad en el comportamiento sí, pero a la hora de la justicia todos deberían de ser iguales. Y entonces, incluso yo pienso que con estos delitos, que siendo graves, siendo corrupción, siendo haber administrado los bienes públicos de una forma nefasta, todo eso, desde luego, no es para pedir penas de 22 años y de 19 años, que casi es que pasa, dice que han matado a alguien. Pero es la suma de delitos. Ya suma de delitos y todos en la máxima. Sí, pero todos en la máxima, es una burrada. Pero déjame decirte a una mi cosa, juicio, Cristina, yo fíjate, por ser vos quien sois, en este caso Urdangarín, el hecho, yo en este caso no, hay algo que me ha parecido especialmente sangrante, doliente, de verdad, lo digo desde que el momento en el que fuimos conociendo los datos. Por ejemplo, que hubieran utilizado, una vez que el rey le dice que no puede seguir a través de su enviado, el asesor jurídico de la Zarzuela, que dice que no deben seguir con estos negocios del Instituto NOS, sin ánimo de lucro, el que hubiéramos descubierto, y así consta en el sumario, una sociedad pantalla que estaba radicada en Londres y que utilizaba como reclamo a los niños con cáncer, vergonzoso, para seguir detrayendo o cobrando dinero en las administraciones públicas, a mí eso, lo haga quien lo haga, me parece gravísimo. Es como el de Valencia, que se llevaba el dinero de la cooperación. Pero si lo hace Urdangarín y su socio, que montan esa sociedad pantalla y utilizan a los niños con cáncer, es que de verdad que se me abren las carnes. Es infame. Es sangrante, Isabel, es tremendo, pero gravísimo. yo te digo que no hubiera sido tan gordo. Concluimos de esto. hecho, la propuesta del fiscal Orrach era 6 años, si se hubiera cogido al principio. Una última opinión que la ofrece, en este caso, la presidenta de la Junta de Andalucía. Mire lo que dicen. La justicia es igual para todos. Lo que le afecte a la infanta será igual que si fuera un ciudadano más de este país. Creo que se está haciendo un ejercicio importante de transparencia por parte de la corona. Sí, también pido una cosa, que no utilicemos determinados casos para dañar la imagen de España. Ahí estamos de acuerdo, fíjense ustedes, sí. todos. Sí. Unanimidad a la mesa, se acabó el debate, pero no se vayan.